Amigas y amigos, después de la formulación del credo sobre Dios el otro día, Dios que es Padre, omnipotente y creador, vamos hoy a entrar, y los próximos días también, en la fe cristológica del credo cristiano, ¿no? En que se afirma primero que Jesús es el Señor, es el Cristo y es Hijo de Dios, ¿ya? Y otras atribuciones que veremos a continuación. Pero centrémonos en esta triple afirmación. En primer lugar, Jesús es el Cristo, ¿ya? El objeto de la fe cristiana no es la figura de Jesús, el hombre Jesús, que es asequible por las aproximaciones posibles de la ciencia histórica o psicológica y sociológica, ¿no? El acceso a un personaje de la antigüedad empíricamente verificable según los métodos de las ciencias humanas, ¿ya? El objeto de la fe en Jesús es que ese Jesús es el Cristo, en primer lugar. Jesucristo. Cristo es un atributo de la tradición judía. En hebreo era el Mesías, Mesiaj, que el griego traducirá por Christos, que significa ungido, tanto en hebreo como en griego, ¿no? De ahí la palabra crema, como Cristo, ¿no? Con la crema que se unge, ¿ya? Es el ungido. Obviamente es una metáfora, una analogía, la metáfora, para expresar algo propio del aceite que unge, que penetra por los poros, dejando marca, como el aceite que unge, no como el agua que resbala por fuera y se seca. Es el ungido, no el lavado, Jesús, ¿no? Hace alusión a una tradición, el primer texto mesiánico judío del primer libro de Samuel, cuando Samuel, con el aceite que lleva en el cuerno, es llevado por el Espíritu y llega a Belén, y en Belén termina aquel texto en la casa del padre de David, dice: tomó Samuel el cuerno de aceite y ungió a David. Y a partir de entonces el Espíritu de Dios vino sobre David. La unción, que es la metáfora para expresar la penetración del Espíritu de Dios, que va al corazón, a la conciencia y motiva a la libertad, digamos, ¿ya? Como el aceite penetra por los poros, ¿no? Ahora, ¿qué significa el Espíritu de Dios? Está expresado con la metáfora del aceite, que trasciende toda imagen. Es una analogía, es más la diferencia con lo que podamos imaginar al decir eso que la semejanza, ¿ya? Es analógico, no unívoco, ¿no? Esa misma metáfora, analogía, es la que tomará de ahí los evangelios, cuando aplican a Jesús la entrada en escena, vinculado a Juan Bautista, que bautiza con agua. Vino Jesús, Marcos al comienzo, por ejemplo, del evangelio, dirá: y una vez Jesús hubo salido del agua, señala muy bien Marcos, no en el agua, sino una vez hubo salido, lo que significará ese bautismo, esa analogía de Jesús, no es lo mismo de lo que significa el bautismo con el agua, que purifica exteriormente, es una religión de exterioridad. Aquí es la religión que irá al corazón, a la conciencia, que cambia el criterio de la libertad. Y por eso Marcos dirá 1:10, los cielos se rasgaron y el Espíritu, como paloma, descendió sobre Jesús. Y se oyó una voz que venía de los cielos: tú eres mi Hijo muy amado, en ti me complazco. ¿Ya? Y viene la metáfora que viene del cielo, Padre que dice: tú eres mi Hijo muy amado. Jesús penetrado por el mismo Espíritu de Dios. ¿Ya? Veremos ese tema de la filiación también, ¿no? Eso le permitirá a Juan poner en boca de Jesús aquellas expresiones: quien me ha visto a mí, el visible, ha visto al Padre, al invisible, el salto cualitativo de la analogía, ¿no? Y por lo mismo no se trata de una analogía de poder, la unción mesiánica. Es el Espíritu mismo del Padre, que es extroversión, que es acogimiento extrovertido, como vimos, ¿no? Y por tanto, ese es el significado de ese espíritu que lo penetra, ¿no?
Por eso el significado del Mesías, de la unción mesiánica, que tomará la tradición cristiana de la tradición judía previa, no será la del mesianismo de poder, sino la del mesianismo de acuerdo al siervo sufriente de Isaías 53, ¿no? El siervo sufriente, ¿eh? Como dirá Jesús en el Evangelio, porque por eso yo no he venido a servir, sino a ser, o al revés, no he venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por todos, ¿no? Ese era el tema, ¿ya? Eso lo elaborará quizá el primer credo cristológico, y anterior al de Nicea y Constantinopla, ¿no? Que es el conservado en la carta a los Filipenses de Pablo, una carta de los años 54-55, que cita un texto ya prepaulino, un himno previo que Pablo ha recibido y lo cita, aquel texto famoso en que dice que siendo él de condición divina, se autovació, kenosis, ahí usa el vaciamiento, tomando la condición de siervo, doulos, tomando la condición de siervo, y en la condición de ser humano se humilló hasta la muerte en cruz, como maldito de Dios el que cuelga el madero según el judaísmo. Ya es no tiene nada que ver con un mesianismo de poder, hablamos que no tiene nada que ver con el teocrátor, eso tiene que ver con un llamado a servir, no a usar a Dios en función de intereses de poder. Una lección tremenda para las iglesias cristianas y para todos los cristianos, ¿no? Entonces, en esa perspectiva de la penetración de un mesianismo de servicio, el Espíritu de Dios que penetra, ya que unge así, se ubica la otra categoría que está en esta formulación del credo, que Cristo, ese Jesucristo, es el Señor. Y ahí, Señor, Kyrios en griego, traduce la palabra hebrea Adonai, Adonai, que es un título que el judaísmo atribuye únicamente a la divinidad, a Dios. Solo Dios es Señor, solo Dios es Señor. Y por eso adorarás solo a Dios, que es el único Señor. No tendrás otro Dios, es el único Señor. Dios es el Señor, ¿ya? Aquí lo notable, por tanto, es atribuir a Jesús, al ser penetrado por el Espíritu de Dios de servicio, es el Señor. Y aquí lo mismo. Es el Señor como Dios es Señor, no con el atributo de omnipotencia propia del mundo. Es una analogía para decir que Dios es Señor como Dios lo es. Por tanto, en forma de acogimiento extrovertido, no en forma de poder que impone y tiene súbditos y se impone a los demás, sino que llama a ser capaz de extroversión, no a sacralizar la potencia o el poder propio del mundo. Los reyes de este mundo funcionan así, les dirá Jesús a los discípulos, no será así entre ustedes. El que quiera ser el primero ha de ser el último y servidor de todos, porque como el Hijo del Hombre, que no ha venido a ser servido, sino a servir, ¿no? Es el nombre, Adonai. Ahora, Adonai es la palabra judía, hebrea, que siempre dicen, expresan, cuando el texto bíblico aparece el tetragrama sagrado, que a veces solemos leer como Yahvé, algunos leen como Jehová, vocalizando de forma especial, ¿no? Pero ese Yahvé, ese nombre, ese tetragrama, nunca lo pronuncia el judaísmo. Cuando se llega a ese tetragrama en el texto, siempre se dice Adonai, no se dice nunca Yahvé o Jehová, ¿ya? A Dios no pronunciarás nunca el nombre de Dios en vano, ¿no? Ahora, ese Adonai, por tanto, es el nombre que equivale al Yahvé impronunciable, que no se puede pronunciar. Es Adonai, ¿ya? Que es el Señor, ¿ya? Y por lo mismo va vinculado también ese título de Adonai a la identidad con Dios. Jesús es el Señor, es Adonai, por tanto es Dios, porque solo tiene ese título Dios. Es lo que dice el tetragrama. Por eso Juan en 2 o 3 veces identificará, la versión griega traduce ego eimi, yo soy, que es el Yahvé, el verbo ser en primera persona, ¿no? Dice, cuando sepan, hayan elevado al Hijo del Hombre,
refiriéndose a la cruz, conocerán que yo soy. Y el Evangelio de Juan identifica ese tetragrama sagrado con la persona de Jesús. Él es el Señor. Obviamente en vida de Jesús, el hombre a Jesús, nunca nadie le atribuyó el nombre de Señor. Ese título ya aparece como ocurre en la carta a los Filipenses que cité, la segunda parte, que dice que se autovació de su divinidad y se hizo hombre, pero Dios lo exaltó y es el Señor. Él es el Señor. Esa paradoja en ese que se autovació haciéndose hombre como un esclavo y muerto maldito de Dios crucificado, es el Señor. Ya es el colmo, la analogía, el colmo analógico del contraste. Dios se revela en ese ser humano crucificado, maldito de Dios. ¿Ya? Es el Hijo de Dios. Ahora, el título Hijo de Dios en el judaísmo aparece, pero solo como título. Es un título. No implicaba nunca que creían que era Dios. Al decir que el Mesías era hijo de Dios, era un título. Era un nombre, David era hijo de Dios, era un título que aparece en el Antiguo Testamento. Lo notable del cristianismo será el darle a ese título el significado ontológico de que es Dios. No es un título, sino una realidad. Pretende decir una realidad más allá de todo título. ¿Ya? Ahora, y ahí viene la pregunta, el conflicto, ¿cómo un ser humano puede ser Dios? Un ser humano al 100% puede ser Dios. Eso que ha sido el problema principal. Y cómo, además la otra, cómo un Dios puede tener hijos, hijo de Dios. La dificultad que pone el Corán, Dios no tiene hijos, ya. O cómo puede ser Dios, un ser humano. Problema que ya se plantea en la antigüedad constantemente, las objeciones que le hace Celso y que recoge Orígenes en su diálogo con Celso, ¿no? Cómo un hombre no puede ser Dios, eso es incompatible, ¿ya? No cuadra, ¿no? Entonces, todo el problema está en el carácter unívoco o análogo, ¿no? El tema de Hijo de Dios, como de todos los atributos, es el tema del qué. Y ese qué trasciende todo cómo. Del cómo nadie sabe nada. ¿Cómo hay que entender lo que pueda significar que Jesús es Hijo de Dios? De ese cómo nadie sabe nada. No entra en el credo el cómo. El credo es confiar que a través de esa analogía, que es la del cómo, Hijo de Dios, que es sacado de cómo funciona el mundo, hay hijos, ¿ya? Y hay padre, y hay... Todo es analogía sacada de experiencias mundanas, todo lo que decimos de Dios, todo es analógico, es más la diferencia que la semejanza. Entonces, del cómo hay que entender qué hay más allá, que trasciende toda expresión, toda forma, como lo digamos, ahí está la confusión. La fe no es el cómo, del cómo nadie sabe nada, ¿ya? Y por tanto, la fe es confiar que eso remita a una realidad que trasciende toda formulación, toda imagen que podamos tener, ¿no? Ese era el tema, ¿ya? En los evangelios hay dos textos que quería citar especiales, ¿no? Uno es en Mateo 16 y 17, cuando Jesús pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes qué dicen que soy yo? ¿Qué soy yo? Y es cuando Pedro interviene y le dice, tú eres el Cristo, el Mesías, Hijo de Dios vivo. Le aplica el título Pedro, obviamente. Tú eres el Cristo, ya vimos el tema del ungido, significa el penetrado por el Espíritu de Dios, el Hijo de Dios vivo, identificando a Cristo con Hijo de Dios, como hace la teofanía del bautismo, ¿no? ¿Ya? Y Jesús, entonces, en el versículo 17 dice, feliz de ti, Pedro, porque no te lo ha revelado esto, la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque más allá del cómo tú imaginas con ese título aplicado a mí, y de Cristo también, que sería el Mesías triunfante para Pedro, ¿no? Eso no corresponde a lo que tú imaginas a partir de tu tradición judía y su significado de Cristo y de Hijo de Dios. Trasciende esa imagen, ¿ya?
remite a una realidad y usa otras dos analogías para ello. La analogía del Padre y la analogía de los cielos, ¿no? Es un llamado a confiar que más allá de esos conceptos, que son conceptos sacados del mundo, que constituyen el cómo, formas de decir, de expresar, hay un qué profundo que trasciende toda analogía, ¿ya? El otro texto es el Evangelio de Marcos, notable, el más antiguo, cuando Jesús está en la cruz, pone como última palabra la última tentación de Jesús, ¿no? El judío Jesús. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Ya? Y el Sheol era el abandono de Dios. Si me muero crucificado, soy maldito de Dios el que cuelga del madero. ¿Ya? Esa es la tentación. Dios no está conmigo. En el Sheol Dios no está. Dios es solo Dios de vivos, no de muertos. ¿Ya? Es el tema tremendo, la angustia final de Jesús. ¿Por qué me has abandonado? ¿Ya? Y pegando un gran grito, expiró y lo abandonó, ¿ya? Y ahí viene lo notable en Marcos, dice que el centurión romano que había dirigido el peloto de la crucifixión, el pelotón, al ver que Jesús había expirado de esa manera, crucificado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y el centurión romano incircunciso le aplica el título mesiánico ya con un interés cristiano, de darle no solo una fuerza de título, sino una analogía que trasciende el título, que identifica a ese hombre Jesús. Dios está en él, no puede ser que sea ajeno a Dios este hombre. Hay una intuición profunda de que Dios, porque es Padre, está presente. Donde hay víctimas, ahí está Dios, el concepto que dimos de Dios mismo, el que hace justicia, ¿ya? Es ese salto cualitativo, profundo, ¿no? Por tanto, el qué cristológico, de fondo, radica en confiar esa presencia trascendente de Dios como presencia en el corazón mismo de la inmanencia. Dios está en el mundo como Dios está. Y Dios está en Jesús de Nazaret como Dios está, no como el mundo está. Ahora, cómo Dios está en Jesús y cómo Dios está en el mundo, solo Dios lo sabe. Lo que expresamos, a Dios nunca lo ha visto nadie. Y a Dios en Jesús nunca lo ha visto nadie tampoco. Hemos visto al visible, al hombre visible. Y confiamos que, siendo visible, Dios está en él, Dios lo constituye. Siendo inmanente, es trascendente. Pero ese es el salto cualitativo de la fe, ¿ya? Ese es el tema profundo que iremos viendo un poco más en los próximos días, dándole vueltas, ¿no? El próximo día, entonces, seguiremos con este credo cristológico. El tema que sigue es nacido del Padre antes de todos los siglos, engendrado, no creado, y de la misma naturaleza del Padre. Dará esas vueltas el credo cristológico. De eso hablaremos el próximo día. Que estén bien.